Quiero invitarles a que abran su Biblia del Evangelio de Juan, capítulo 8. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros en esta noche. ¿Cuántos vinieron a recibir la palabra de Dios? Bien, vamos a eso, ¿verdad? Juan, Evangelio de Juan 8, versículo 1 dice la palabra del Señor así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. El tema que yo le quiero compartir pues es ese: ni yo te condeno. Vamos a orar en esta noche, ¿le parece bien? Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad primeramente que me das de estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque es un privilegio compartir, Señor, la palabra. Te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, que nos ministres, Señor, con tu palabra, y que podamos tener una perspectiva, Señor, conforme tú la tienes, Señor, en el ver, Señor, cuando uno de nuestros hermanos, Señor, peca o cae en pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Sabemos que tú nos has puesto, Señor, para salvar las almas y no para perderlas, Señor, para alcanzarlas, para que ellas permanezcan, Señor, como nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, pueda bendecir, Señor, y llegar a aquel que tiene necesidad de esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Mire, estos versículos que yo acabo de leer nos muestran la manera en que Dios trata el pecado o al que ha pecado. La manera en que Dios trata a alguien que ha pecado es muy diferente a como nosotros muchas veces lo hacemos. Esta noche vamos a aprender desde la perspectiva de Dios cómo tratar con alguien que ha pecado. ¿Sabe? Yo a través de los meses, de los años, de andar de un lugar para otro, me he encontrado mucha gente que le cuesta trabajo volver a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque en un momento dado ellos, ¿verdad?, resbalaron, cayeron, pecaron. Pero en vez de encontrar el apoyo, ¿verdad?, la ayuda necesaria para volver a los caminos del Señor, ellos encontraron todo lo contrario: acusaciones, ¿verdad?, separación. O sea, cosas que en su momento yo he escuchado y me han dicho: ¿sabes qué? La verdad, yo esperaba que alguien viniera, me llamara, me dijera: oye, ¿cómo estás? En vez de que empezara yo a escuchar que me criticaban por lo que yo había hecho. Esto es triste porque la verdad, yo veo a través de la Escritura que ese no es el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad?, en el versículo 2, que por la mañana Jesús volvió al templo. Quiere decir que había estado, pero volvió al templo, dice, y todo el pueblo vino a él. Y dice que él sentado les estaba enseñando.
Pero entre toda esa multitud que llegó, dice que también llegaron los escribas y los fariseos. Y estos llegaron, ¿verdad? No con la misma actitud de aprender como los que estaban ahí, sino con la actitud de acusar. Ellos llevaron, dice que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Esta mujer fue encontrada indiscutiblemente en el acto mismo del adulterio. Pero estos escribas, estos fariseos, ¿quiénes eran? Bueno, en ese tiempo los escribas y los fariseos, ¿verdad?, eran los maestros principales del pueblo, los que recitaban la ley, los que establecían la ley, ¿verdad?, los que procuraban que la gente cumpliera la ley. Pero ¿sabe una cosa? Estos hombres, estos fariseos, estos escribas, Jesús los describió, y si me acompaña ahí en Mateo 23, versículo 27, a estos escribas y fariseos Jesús los describió como unas personas hipócritas. Mateo 23, versículo 27 dice: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Estos escribas y fariseos fueron los que trajeron a esta mujer para acusarla delante de Jesús. Ahora, no era tanto el hecho de ver qué se hacía con esta mujer, sino más bien qué iba a hacer Jesús ante tal situación, porque la intención de ellos era buscar alguna razón para acusarle de algo. Sus malas intenciones eran otras. Ahora, le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio, dice que la pusieron en medio. Mire, ellos quizás en su momento dado, quizás sí querían, ¿verdad?, que se hiciera conforme a la ley, pero ¿sabe qué? Ellos mismos estaban violando la ley en este momento, porque aquí surge una pregunta. Nada más trajeron a la mujer, pero ¿dónde está el varón con el cual cometió el adulterio? Y según la palabra de Dios, ¿verdad?, si usted me acompaña en Levítico, capítulo 20, verso 10, dice la palabra del Señor así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, que quiere decir que aquí, ¿verdad?, ellos no estaban siendo justos, simple y sencillamente llevaron a la mujer. ¿Dónde estaba el varón? Es que en realidad no era tanto el cumplir la ley, sino más bien tratar de encontrar a Jesús en un error. Estos escribas, estos fariseos solamente buscaban la ocasión contra Jesús. Por eso es que trajeron, ¿verdad?, a esta mujer y le dijeron: maestro, versículo 4, volviendo a Juan 8, dice: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, o sea, ellos recalcan la ley, dice: mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mire, la acusación indiscutiblemente era cierta, si la encontraron, pero vuelvo al punto, ¿no? O sea, ¿dónde estaba el varón? No lo llevaron. O sea, quiere decir que solamente era un pretexto para llegar a Jesús y saber qué iba a contestar él. Ahora, fíjense bien, ellos lo que querían era tentar a Jesús qué pensaba acerca de lo que Moisés había dicho en la ley de Moisés. Que la mujer había sido sorprendida, entonces la ley decía que tenía que morir. Mire, los fariseos tenían quizás la intención de que Jesús dijera algo en contra de la ley para poderle acusar. O quizás confirmar la ley, ¿verdad?, para traer juicio sobre esta mujer y que esta mujer fuera muerta a pedradas, para también echarse, ¿verdad?, en contra al sistema del gobierno romano que en ese tiempo ejercía, porque nadie podía, ¿verdad?, sentenciar a muerte a nadie si no era el sistema del gobierno romano. Entonces, aquí podemos ver que en las dos cosas Jesús, ¿verdad?, estaba expuesto. Si decía una cosa, iba a quedar mal con la ley, o iba a quedar bien con la ley, pero iba a quedar mal con el gobierno. O si decía con el gobierno, ¿verdad?, iba a quedar mal con la ley. Por eso es que él no contestaba nada.
Él dice el versículo 8, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, como tratando de no, ¿verdad?, responder. Pero el verso 7 dice, y como insistieran, o sea, estaban insistiendo en preguntarle, él se enderezó. Fíjense bien, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ok, si es cierto, esta mujer, ¿verdad?, la ley tiene que morir apedreadas porque fue encontrada en el adulterio. Pero ¿quiénes son ustedes para juzgarla? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué autoridad moral tienen si ustedes son iguales? Por eso, como los describen, ¿no? Fariseos, escribas y fariseos hipócritas, ¿verdad? Por fuera estaban totalmente emblanquecidos, pero por dentro había pecado en ellos. Y a veces así nos convertimos. Mire, muchas veces nosotros nos convertimos en jueces sin antes analizarnos nosotros cómo estamos. Por eso la Biblia dice que antes de sacar, ¿verdad?, la paja del ojo la paja del ojo de tu hermano, o sea, mires la viga que hay en ti. La de nosotros, porque podemos nosotros, ¿verdad?, quizás con un dedo señalar al hermano o a la hermana, pero con otros 3 dedos nos señalamos a nosotros. Entonces aquí Jesús empieza a romper con todo eso, ¿verdad?, y les empieza a decir, a ver, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose, dice el versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Como diciendo, ustedes van a decidir, ustedes van a decir. Dice el verso 9, pero ellos al oír esto, fueron acusados por su conciencia. Diga conmigo, conciencia. ¿Sabe lo que es la conciencia, verdad? La conciencia es lo que nosotros, ¿verdad?, poseemos, la capacidad que nos da de saber nuestra condición y entender nuestra condición. Por eso la Biblia dice que si tu corazón no te reprende, tu conciencia no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Porque a veces como que la conciencia se nos va y no tenemos conciencia de que nosotros en un momento dado podemos llegar a estar en la misma situación de esa mujer. Por eso ellos, acusados de su conciencia, dijeron, no, pues es que sí ella, pero a lo mejor ellos empezaron a ver su condición y sus pecados, ¿verdad?, que ellos tenían. Dice que al ser acusados por conciencia, salían uno a uno, o sea, se empezaron a ir, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y que quedó solo Jesús ahí, solo con la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, ¿verdad?, le responde, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Ve? ¿Y qué dice? No peques más. O sea, Jesús reconoció que había pecado, ¿sí? Por eso le dice, no te voy a condenar, no te condeno, pero ve y no vuelvas a pecar. O sea, no trates de pecar. No le dijo, no, pues es que te acusaron falsamente, o la justificó. No, no la justificó, le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Sabe por qué no la condenó? Porque Jesús no vino a eso. Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no vino a condenar a nadie. Esa es la maravillosa gracia de Dios, hermano, manifestada en nosotros. Él no vino a condenarnos. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados. El mismo pecado nos condenaba a la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Él no vino a condenar. Ahora, ese es el punto, ¿verdad? Que muchas de las veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en actitudes de condenar a la gente porque cayó, porque pecó, porque hizo esto. Hace días cayó un hombre, ¿verdad? Un hombre muy conocido en los Estados Unidos, un pastor, un hombre muy, muy famoso, ¿verdad? Y indiscutiblemente pecó. Indiscutiblemente se ha comprobado que pecó. Pero ¿sabe qué? A mí me da tanta tristeza
de todo lo que están haciendo con su vida, con su familia. Ellos no se ponen a pensar, la familia, la esposa, los hijos, todo lo que están haciendo, el movimiento de donde pertenece este hombre, es algo terrible. O sea, yo diría, ¿verdaderamente eso es lo que Dios quiere para este hombre? ¿O espera que este hombre sea restaurado en un momento dado? Y sí, ¿verdad? Entrar en una disciplina, pero que al final él pueda arrepentirse, como lo han hecho muchos, ¿verdad? De pastores, de gente conocida, ¿verdad? Que en su momento se arrepintieron y fueron restaurados por Dios, porque a eso vino el Señor, a restaurarnos. Pero no, somos tan fácil, ¿verdad? Como para empezar a condenar, a criticar y a decir, no, o sea, borren todas sus predicaciones y quiten todos sus libros y desaparezcan lo de la tierra. Casi quieren decir eso, que descienda fuego y lo consuma, ¿no? O sea, imagínense, si yo me pongo a pensar, ¿eso es lo que Dios quiere? No, yo me pongo a pensar y digo, no, porque Dios no es así. Él no es como nosotros. Nosotros podemos hacer leña del árbol caído, pero Dios no. Dios levanta al caído. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el propósito. Él le dijo a esta mujer, ¿verdad? Le dijo, ve, no te condeno, pero no peques más. Proverbios 16:6, vaya conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 16:6? Vamos a ver ahorita algunos versículos que nos van a hablar de cómo debemos nosotros reaccionar o cómo debemos nosotros, ¿verdad?, comportarnos así con alguien que ha cometido un pecado. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan, ¿qué dice? Del mal. Entonces, ¿cómo debemos de tratar a una mujer? Así como estos fariseos y escribas, tratar de matarla porque fue encontrada en adulterio, o actuar con misericordia. ¿Verdad que es la misericordia? Hablar, ¿verdad? Dice con misericordia y verdad. La verdad significa aplicar la palabra. Sí, pecaste, arrepiéntete porque estás mal, pero con misericordia. Porque si nosotros, hermano, no tenemos eso, no tenemos esa actitud, vamos a caer en condenar a la gente y dañar a mucha gente que quizás, hermano, lo que está esperando a nosotros es una palabra de aliento, de decir, levántate, hermano, y sigue adelante. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero nosotros a veces nos comportamos de una manera diferente porque no estamos entendiendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no te condeno, ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los que pecan? Parece que lo primero que viene a la mente es criticar, condenar, castigar y no tener nada que ver con ello, no, ni con el tal te juntes, ¿verdad? Bueno, si realmente esa persona ya no quiere nada de Dios, así debe de ser. Pero si esa persona está batallando, está queriendo volver, pero no puede. ¿Sabes que mucha gente cuando peca lo primero que hace es apartarse de la iglesia? Se va de la iglesia porque le da pena, hermanos. Se apartan. Eso es lo peor que puede ocurrir a un creyente. Yo le digo, mira, cuando caigas, busca a Dios. Es mejor que busques a Dios a que te apartes. Porque una vez que te apartes, el enemigo no va a tener misericordia de ti. El enemigo te va a destruir. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una persona, hermano, que está en esa situación y se aparta, es vulnerable. El enemigo va a venir y va a hacer estragos con esa persona. Pero esas personas a veces por la pena, por la vergüenza, ¿verdad?, de volver o porque se dio cuenta algún hermano, ¿verdad?, de esta situación. No, lo que menos quiero. ¿Sabes qué? Yo he estado aprendiendo mucho acerca de esto. Yo me recuerdo un día, de las últimas veces que fue el pastor Chuy, ahí a Casa de Oración Searo, él dio una enseñanza que me gustó, me marcó esa enseñanza, porque Dios no desecha para siempre. Me gustó mucho esa enseñanza, hermano, tocó la vida de muchísima gente, créemelo, de muchísima gente, porque mucha gente, ¿verdad?, aún con llamados, con ministerios que cometieron un pecado, estaban apartados. Pero cuando oyeron ese mensaje, Dios no desecha para siempre, más bien se compadece y tiene misericordia, porque Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Y muchos vinieron con esa palabra, créanmelo. O sea, fue algo bien tremendo. Mucha gente me llamaba y me decía, qué tremendo mensaje. La verdad, ese mensaje me bendijo. Y gente que, ¿verdad?, que en su momento padeció todo esto. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad?, ¿cuál es nuestra actitud hacia con los que pecan? Parece que lo primero que viene a nuestra mente es criticar, condenar y castigar y no tener nada que ver con ellos. Debemos tener misericordia. ¿Sabe por qué? Porque debemos de considerarnos nosotros mismos. Gálatas 6:1, vaya conmigo, hermano. Gálatas 6:1. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algún pecado, tráiganlo, ¿verdad?, y lo apedreamos. ¿Así dice? No, ¿verdad que no dice así? Si alguno es sorprendido, porque ellos, ¿qué dijeron? Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo ¿de qué? Del adulterio, ¿verdad? Nada más estaban esperando para ver qué hacer. Y mire, dice aquí, hermanos, si algunos fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, o sea, nosotros, diga nosotros, que somos espirituales, que somos más, ahora sí que más, conocemos más, restaurarle. O sea, ¿qué significa la palabra restaurar? Ayudarle a levantarse, a que deje eso. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también en un momento dado seas tentado y puedas caer ahí. Porque ahora sí, con la vara que mides, ¿qué dice? Serás medido. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? Mateo 7:12, vaya conmigo. Mateo 7:12, ¿ya lo tiene? Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjese qué cosa tan, lo que yo no quiero, como hay un dicho que dice, y no lo que no quieras para ti, no se lo decías a otro. Y aquí dice algo bien sabio, todas las cosas, fíjate bien, todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, así también nosotros hacerlos con ellos. O sea, si yo voy a acusar, ¿verdad?, si yo voy a condenar, ¿qué voy a esperar? Recibir para mí lo mismo que estoy haciendo. Lo mismo. Y eso no, yo no lo deseo. La verdad, yo deseo que en su momento dado, ¿verdad?, que alguien necesite, que yo mismo necesite, yo pueda ser ayudado y restaurado. Porque el Señor no me desecha y el Señor no me condena. A veces nosotros nos ponemos como jueces, hermanos, sin autorización alguna. Recordemos que Jesús no vino a condenar, ni yo te condeno, dijo Jesús. Juan 3:17, vaya conmigo. Juan 3:17, usted sabe el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿qué dice? Por él. ¿A qué vino Jesús, hermanos? A salvarnos. No vino a condenar. Él no vino a condenar. Vuelvo a repetir, condenados ya estábamos, porque vivíamos lejos de Dios, vivíamos en el pecado. Y Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo, hermanos. Y imagínense si Él en su misericordia, cuando éramos pecadores, empedernidos, ¿verdad?, alejados de la mente de Dios, de la palabra de Dios, Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuánto más ahora que tenemos el conocimiento de la palabra, en un momento dado vamos a necesitar de esa restauración de parte de Dios? Porque Dios mira nuestras debilidades. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe cuánto se tarda Dios en perdonar nuestros pecados? El tiempo que nosotros tardamos en confesarlos. Porque si no confiesas tu pecado, por eso dice, confiesa el que confiesa su pecado y se aparta.
alcanza misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que no vino al mundo con el propósito de condenar. Ya estábamos condenados. Ya estábamos nosotros perdidos, sin esperanza. Pero Él vino y nos dio vida. Porque no envió Dios a su Hijo. Cuando Cristo vino al mundo, el hombre ya estaba condenado. Dios nos ama y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el regreso de Cristo no se ha dado, mis amados hermanos, porque todas las señales están cumplidas. El regreso de Cristo es inminente. Y algunos ya lo tienen por tardanza, como dice la Escritura, de que Cristo no ha regresado. ¿Sabe por qué no regresa? Porque Él quiere que se arrepientan todos. Es el deseo de Dios. Segunda de Pedro 3:9, acompáñame. El Señor dice aquí en segunda de Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Diga, paciente con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4, acompáñame. Dios nos manda al arrepentimiento. Dice 1 Timoteo 2:4, dice: el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice?, sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. O sea, el deseo de Dios es de que todos se salven. No todos se van a salvar. O sea, esto está comprobado. No todos, no, los que creen, a ellos, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos cómo es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es condenar, no es que se pierda la gente, sino ha extendido su tiempo de misericordia, de gracia, para que los hombres se arrepientan. Pues va a llegar el tiempo en que terminará ese tiempo de gracia y el Señor vendrá. Pero Él quiere, como dice aquí, Él quiere que todos los hombres sean salvos. No se van a salvar todos, ¿verdad? Pero Él quiere, su deseo es ese. En este pasaje, ¿verdad?, podemos darnos cuenta de cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nos da tiempo de que nos arrepintamos. Pero ¿cómo se van a arrepentir, hermanos, si no vamos y los buscamos? ¿Cómo se van a arrepentir si no les damos una palabra de aliento? De decir: ¿sabes qué? Ven, vuelve a los caminos del Señor. Arrepiéntete nada más de tus pecados. Pídele perdón a Dios y el Señor te va a perdonar. Esa debería de ser nuestra actitud, mis amados hermanos. No como hoy en día, vuelvo a repetir, hoy las cosas son tan distintas y la gente, ¿verdad?, critica y juzga y empieza a decir: no, este ya es un malvado, este ya no tiene remedio. No, déjame decirle algo. Yo era de los que cuando no conocía del Señor, yo decía, porque como yo era alcohólico, era borracho, ese árbol que crece torcido jamás se endereza, decía yo. Borracho yo he nacido y borracho yo he crecido, y sé sinceramente que borracho de morir, decía yo. Y sabe que un día vino Cristo y me quitó toda esa mentalidad y decía: no, yo hago nuevas las cosas, yo te hago nuevas, ¿verdad?, las cosas. Y Él cambió todo y lo torcido lo enderezó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? O sea, Él lo hizo y me extendió su misericordia, su amor, su fidelidad. ¿Por qué nosotros debemos de ser diferentes y ser, ¿verdad?, y no ser como Él? Aquí podemos darnos cuenta cuál es el corazón de Dios desde lo que estamos, ¿verdad?, compartiendo. Ni yo te condeno. Sí, pecaste, eres una pecadora, pero no le dijo: eres una pecadora. Le dijo: ve y no peques más. Ve. Porque no tenemos la capacidad de condenar a nadie, hermano. Mucho menos nosotros. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, por favor. En Romanos capítulo 8. Voy a leer el versículo 33 y 34. Mire lo que dice el escritor de Romanos aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sí? ¿Quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá acusarte? ¿Quién podrá decirte? O sea, vuelvo a repetir, yo he encontrado gente que dice: no, es que la verdad me condenaron, me hicieron trizas, ¿verdad? Muchos así, con una actitud así bien triste, ¿no? ¿Cómo? No, me dije: no, pero ¿quién te puede acusar?
Aquí dice Dios es el que justifica, y luego más el 34, mira lo que dice el 34, este está tremendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además fíjense bien, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento, hermano? ¿Qué hace Jesús en este momento? Según lo que dice la palabra de Dios, porque Él no ha regresado, Él fue y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Esa intercesión de cuando nos ve, cuando pecamos, cuando cometemos alguna falta, el Señor dice, no les tomes en cuenta este pecado. Mira mi sangre, mira mi sacrificio. Hasta este momento, porque hasta este momento la sangre nos quita y nos limpia de todo pecado. Y Él está ahí intercediendo. ¿Quién te va a acusar? Él es el que justifica. Él es el que nos ha justificado. En Romanos 8:1, mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. ¿Ninguna qué? Condenación. No hay condenación. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que justifica? Jesús, ¿verdad? Y dice que nosotros ya fuimos justificados por Él. Entonces, si nosotros cometemos algún pecado, inmediatamente tenemos que recurrir a Él, hermanos. O sea, tenemos que ir a Él, ¿verdad? Arrepentidos y decirle, Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? No lo va a condenar. No le va a decir, ¿sabes qué? Está bien, te perdono, no te condeno, pero ve y no peques más. ¿Y qué vas a hacer tú? Recibir el perdón de Dios, la justificación de Dios y procurar no volver a hacer lo mismo, hermano. Porque esa es la oportunidad que el Señor te da. Porque los que practican el pecado, o sea, constantemente, pues esos ya no tienen perdón. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. ¿Ya? Entonces, practicar ya el pecado es constantemente, pero cuando uno cae, resbala por alguna razón, que a lo mejor no la pensó, a lo mejor se descuidó espiritualmente, como dice ahí, nosotros que somos más espirituales, restaurarlo a él. Ayudarle a esa persona, levantarla y decirle, ¿sabes qué? No te quedes ahí. El Señor viene pronto, Él va a traer juicio sobre nosotros y es mejor que a estarle diciendo, ¿sabes qué? Tú ya te perdiste. Ya no tienes perdón de Dios, ¿no? Eso no podemos decirle a la gente, porque la gente todavía espera el perdón de Dios. No hay condenación, dice aquí, para los que están en Cristo. Estos andan no carnalmente, sino espiritualmente. O sea, vuelvo a repetir, la diferencia es del que quiere, ¿verdad?, pecar constantemente al que peca, ¿verdad?, en un momento dado a través de un descuido quizás. Pero ¿qué hacemos nosotros, verdad? A veces no juzgamos, ¿verdad?, con sano juicio. Dice la Biblia que juzguemos con sano juicio. ¿Sabes qué? No, es que el brother ¿cómo? A mí me da mucha tristeza, la verdad, ver gente que cae. ¿Por qué? Porque es como un soldado, ¿verdad?, que es parte de tu ejército y lo ves caído. ¿Usted sabe cómo actúan en el ejército? Cómo los soldados en su momento dado, cuando están en la guerra, su trabajo, ¿verdad?, pues aparte de estar guerreando, si ven a un soldado caído de los de ellos, lo levantan y se lo llevan. Esa es una de las responsabilidades que tienen ellos, primordiales, ¿verdad? Antes que personas que no son del ejército. Yo tuve un coronel ahí en la congregación que fue parte del ejército de los Estados Unidos,
Y él me decía, pastor, dice, nuestra obligación era, cuando andaban en la tormenta del desierto allá en Irak, me decía, nuestra obligación era ir a rescatar a los soldados caídos. Dice, íbamos y los levantamos, dice, y veíamos niños ahí, veíamos personas ahí tiradas, dice, y nos decían, prioridad son los soldados de nuestro ejército, llevarlos. Pero a veces yo veo como que el ejército de Dios no es así. En el ejército de Dios vemos a un soldado caído, inmediatamente venimos, ¿verdad?, con la acusación. ¿Sabe? Y eso es triste. Eso es triste. Y eso pues no ayuda a la persona. Cambiemos nuestra idea. Ni yo te condeno. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, no vamos a solapar el pecado, vamos a ir con la verdad de la palabra, pero con misericordia. ¿Sabes qué, brother? Restáurate, brother. Yo te voy a ayudar, voy a orar por ti. Si necesitas, si sientes debilidad, háblame. Yo voy a estar ahí para ese momento. No te escondas, no dejes que el enemigo, ¿verdad?, te aparte, porque vas a hacer cosas que no debes de hacer. Mejor busca la ayuda, como buenos soldados de Jesucristo. ¿Quién, versículo, volviendo a Hechos, a Romanos 8:34, quién es el que condenará? Dice la palabra. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Hay alguien aquí que pueda condenar? Nadie. Él no está condenando, Él está intercediendo por nosotros. Mire, está establecido una vez, ¿verdad?, que mueran los hombres una vez y después viene el juicio. Yo siempre le digo a las personas, amiga, le digo, mira, en este momento nuestro Señor Jesucristo es el abogado, es tu Salvador, por el cual nos podemos salvar. Hoy es tu abogado, Él está abogando, intercediendo por ti, pero el día de mañana será tu juez. Aprovechemos ahorita que Él es nuestro abogado, porque mañana Él nos va a juzgar. Porque mientras tengamos vida, ¿verdad?, tenemos esa esperanza. Entonces siempre yo les digo, ¿no?, a las personas así cuando, ¿verdad?, encontramos gente, pues yo como pastor pues tengo que ayudar y restaurar mucha gente, ¿no? Yo les digo, mira, en este momento el beneficio es de que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que reconoce y sabe nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero sin pecado. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe, ¿verdad?, cuál es, ahora sí, de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. Porque a veces podemos decir, no, yo soy fuerte, yo no voy a caer. ¿Sabe qué? La Biblia dice, diga, ¿cómo dice? Más bien dice la palabra del Señor que el que piense que esté firme, o el que, ¿verdad?, piensa que esté firme, mire que no caiga. Porque a veces pensamos que estamos fuertes, hermano, pero no es cierto. A veces hay debilidad. Mejor diga el débil, fuerte soy en el poder de su fuerza, que es mucho más diferente. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, podemos ayudar y tener esa expectativa, vamos nosotros a sembrar eso en los demás. Y lo que nosotros sembremos en un momento dado es lo que vamos a cosechar. Lo que leía, ¿verdad?, en la palabra, cuando dice que lo que yo quiera que los hombres hagan conmigo, yo lo tengo que hacer con ellos. Tengo que tener misericordia, ¿verdad?, para que a la vez, ¿verdad?, ellos puedan tener misericordia de mí. Pero si yo soy, ¿verdad?, alguien que juzgo, que estoy ahí, ¿verdad?, machacando, así lo van a hacer conmigo en un momento dado. Entonces hay que ponernos en esa posición, ¿verdad?, en la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios ante aquella persona que ha pecado? Ponte a pensar. ¿Cuál es la perspectiva? Lo que aprendimos, lo que leímos. Ese pasaje de esta mujer en adulterio es una enseñanza tremenda, hermano. Porque Jesús no cayó en la trampa, tampoco justificó el pecado, pero Él, ¿verdad?, habló con palabra de verdad. El que esté limpio, ¿verdad?, de pecado, el que no tenga nada, ¿verdad?, que le acuse, adelante, sea el primero. Pero ¿quién de nosotros tendrá esa capacidad, hermanos? Nadie. Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad. Si quizás en tu familia hay gente que caminó con el Señor y se apartó y vive en pecado, no lo deseches. No diga, no, ese ya es un pecado. No, al contrario, muéstrale misericordia. Háblale, dale una palabra. Sabes que el Señor te está esperando. Sabes que el Señor dice en su palabra que antes que venga el juicio al pecador, el juicio comienza por casa. Tú eres de casa, tú ya estabas en casa. Tú ya estabas en los caminos. El Señor no ha terminado contigo.
resbalaste, pero vuélvete a levantar. Aquí está mi mano para levantarte. O sea, esa debería de ser, debe de ser nuestra actitud. Así es como Dios pudiera obrar. Ponte a pensar, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en ese momento? Te voy a contar una experiencia y con esto voy a terminar. Antes de convertirme yo al Evangelio, yo tenía un amigo, ¿verdad? Que éramos nos juntábamos casi todos los días, tomábamos él y yo. ¿Verdad? Aquí cerquita de aquí, ¿no? Aquí por el Agua Azul. Yo vivía yo con él. Y nos juntábamos y tomábamos. Él un día manejando un camión de redilas donde en su trabajo iba manejando y de repente sale un niño como de 7 años, ¿verdad? Así de entre los carros el niño estaba jugando, salió y se lo llevó entre las llantas y el niño murió. Entonces este muchacho, ¿verdad? Este amigo mío, las autoridades se lo llevaron a la cárcel porque el niño murió. Fue un accidente y por ser un accidente lo dejaron salir en libertad, pero su conciencia no lo dejaba en paz. Siempre que tomábamos, hermano, siempre que había, estábamos así, pues en los efectos del alcohol, él se golpeaba la cabeza con lo que había, con una botella en la pared, se pegaba y decía no sirvo para nada, maté a un niño. O sea, su conciencia no lo dejaba tranquilo, hermano, no lo dejaba. Yo lo veía y yo le decía cálmate, ¿verdad? Nosotros lo agarramos y lo calmamos, ¿no? Ahí hasta lo forzábamos, ¿no? Porque se ponía como loco. Y pues así fue. Después de un tiempo, ¿verdad? Ya no lo miré yo ahí en donde nos juntábamos, ya no lo miré, ¿verdad? Y pues bueno, pues dije, pues, quién sabe dónde andará, ¿verdad? Pensé yo, ¿no? Pues ya. Había otros, pues con otros seguía tomando, ¿no? Pero un día me lo encontré, ¿verdad? Me lo encontré y lo vi con una Biblia aquí, ¿verdad? Y me lo encontré y le dije, oye, no me digas, ¿verdad? Yo todavía, pues yo, imagínense, ¿no? Yo sin ser cristiano, pues, y luego de esos borrachillos, ¿no? Era bien carrilla yo, ¿no? Y le dije, ¿a poco ya te volviste hermanito, verdad? Y así lo empecé a decir muchas cosas. Y me dice, no, sí, fíjate que estoy yendo. Y él bien tranquilo, ¿no? Me empieza a decir, no, mira, fíjate que estoy yendo a la iglesia ahí con otro amigo de nosotros conocido que sabíamos que era cristiano. Y yo le dije, ¿a poco estás yendo con el hermano Pancho? Y él, no, ya. Yo empecé a burlarme de él. Entonces, no, dice, tranquilo. Entonces, un día, de esos momentos en los cuales, ¿verdad? Él tenía poco tiempo, yo creo, quizás unos 3, 4 meses yendo apenas, ¿verdad? A la iglesia. Y me lo encuentro. Entonces yo traía una botella de tequila. Y lo induzco a volver a tomar, fíjese. Me da tristeza esto, lo que voy a contar, casi nunca lo cuento, pero lo quiero contar porque lo voy a aplicar para eso. Y yo lo que quería era haberlo tomado borracho caído, que lo voy a hacer caer, ¿verdad? Y lo hice caer, fíjese. Va a decir, qué mal pastor, ¿verdad? Bueno, todavía no era nada, ¿no? Y lo dejo caer. ¿Y sabe qué? Dije, se lo voy a llevar al Pancho para que lo vea. Y yo para burlarme, ¿no? O sea, yo ya lo traía el medio borrachillo ya. Y le dije, vente. Y me lo llevo a la casa de Francisco, del Pancho. Y le toco, ¿verdad? Y sale Francisco, ¿no? Y le digo, mira, Pancho, no que ya era cristiano. Yo estoy burlándome, ¿no? O sea, burlándome. No que ya era cristiano. Mira. Y yo dije, no, ahorita lo va a regañar, ¿no? Yo me imaginé que para que lo regañe, para que le ponga una así, no lo condene. Mire, estoy delante de Dios. Créame que cuando Francisco salió, va y lo abraza y le dice, ay, Manuel, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No, mi Manuel, lo empieza a abrazar. Y le dice, no, Manuel, dice, es que todavía no estás firme en el Señor. Pero no, vente, pásate. Y lo metió a su casa. Y yo me metí. Yo dije, ver qué. Yo todo frustrado porque quería que lo regañara, ¿no? Estoy delante de Dios, mire. Todas las palabras que le dijo a él fueron palabras de, no te preocupes. El Señor te va a levantar.
estás comenzando, échale ganas, Manuel, fuiste débil, ¿verdad? Y empezó, y yo me le quedaba viendo así, y sabe, yo me salí avergonzado, me hice para atrás y me fui. Pero esas palabras, hermano, lo que le dijo a ese muchacho, porque ese muchacho cambió, o sea, su vida fue totalmente cambiada, ¿no? Transformada. Cuando yo tuve la necesidad, porque yo caí muy bajo, hermanos. Yo me quedaba tirado dormido aquí en las calles, aquí por la calzada del Águila y Cartero, en la avenida de España y Turín, ahí todas esas calles eran mi barrio. Ahí me quedaba dormido, yo tirado. Ni mi mamá me podía, ni mi mamá quería ver. Nadie daba un cacahuate por mí. Yo me sentía, como decía, yo ya no voy a cambiar. Mi vida es así y así me voy a morir. Pero cuando yo oí esas palabras de Francisco a este muchacho Manuel, a mí me marcaron. ¿Sabe qué hice un día? Yo tenía 4 días de andar de borracho y me entró una cruda moral, ¿no? De esas crudas que te sientes tan mal que esas crudas te llevan a veces hasta el suicidio, a quererte matar por tan mal que andas. ¿Sabes qué hice? Fui a buscar a Francisco. Fui y toqué a la puerta, pero ahora iba yo solo. Y yo le dije, yo necesito de ese Jesús al que tú predicas, el que no condena, el que no señala, el que restaura y levanta. Y sabe, por eso estoy yo aquí. Después de 42 años estoy aquí yo, porque el Señor nunca nos va a condenar. Él no condena, Él nos dice, ve y no peques más. ¿Sabes qué hice yo? Las mismas palabras, ve y no hagas lo mismo. Jamás volví a tomar una gota de alcohol. 42 años, hermano. La gloria sea para Dios, amén, hermano. Esa es mi experiencia mía. Pero cuánta gente, hermano, cuánta gente hay a nuestro alrededor sufriendo. ¿Por qué? Porque no encuentran, porque no escuchan, porque no hay alguien que les diga, ¿sabes qué? Él no te condena. Si tú mueres en tu pecado, te vas a condenar. Pero todavía hay esperanza, porque todavía hay vida. Por eso el Señor no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque Él quiere, ¿verdad?, que vengamos al arrepentimiento. Ayudemos, hermano, a la gente. Nadie, ¿verdad?, puede condenar, porque Cristo es el que murió por el que ha sido acusado. Ha resucitado de entre los muertos y está ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Si el Señor Jesús, a quien ha sido encomendado todo juicio, no pronuncia sentencia sobre algún acusado, sino que ora e intercede, entonces no hay nadie más que pueda tener ninguna razón válida para condenar, hermanos, porque Él es el que justifica. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y que esta palabra nos ayude a meditar, hermano, y ayudemos, en verdad, extendamos la mano, ¿verdad? Aquellos hermanos caídos, hermano, aquellos que quieren, que tienen ese deseo de levantarse, pero no pueden. Aquellos que quizás quisieran volver a la congregación, pero les da vergüenza y dicen, no, ¿sabes qué? Me da pena porque ya me vieron. No, ¿sabes qué? Nosotros no te vamos a decir nada. Nosotros queremos que regreses a casa. Así como regresó el hijo pródigo a su casa y lo recibió el Padre, así lo vamos a recibir nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque quizás, Señor, me he quedado corto, Señor, en poder expresar y poder quizás, Señor, transmitir el sentir que tú tienes, Señor, hacia aquella persona que ha pecado, Señor, que se ha apartado, Señor, y que ha cometido una falta. Señor, tú eres misericordioso, Señor. Tú eres el Dios de toda misericordia, Señor. Pedro pudo experimentar tu misericordia, Señor, aun cuando él te negó, Señor. Aun cuando él mintió, Señor, y blasfemó, tú lo restauraste, Señor. Tú tuviste misericordia de él, Señor. Y él mismo escribió y él dijo, al Dios de toda gracia. Él mismo proclamó tu gracia y tu misericordia, Señor,
como la proclamamos en esta noche aquí en este lugar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor, y poder ayudar, Señor, a aquel que necesita al estar en una condición de pecado. Que nos consideremos nosotros, Señor, mismos en tal situación, Señor, y que veamos, Señor, la forma de poder ayudar. En el nombre de Jesús, Señor. No estamos, Señor, condenando a nadie, ni queremos condenar a nadie, Señor. Al contrario, queremos ayudar, Señor, porque tú no nos has puesto, Señor, para tropiezos, sino para bendición para muchos, Señor. Nos pusiste para alcanzar las almas, no para perderlas, Señor. Y ese es nuestro trabajo cada día, Señor, que nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir de misericordia, de amor, de bondad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por todos aquellos, Señor, que están apartados, Señor, que formaban parte de tu iglesia, Señor, pero que ahora no están, pero que desean volver, Señor, que no hayan la manera, la forma, Señor, que nosotros seamos, Señor, el instrumento para volverlos a traer. En el nombre de Jesús, Señor. Y que esta palabra, Señor, no solamente quede en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Porque ese es tu sentir, Señor. Es tu deseo, Señor, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias te doy, Señor, y confío que tu palabra no volverá vacía, Señor. Que tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. A ti te damos toda la honra y la gloria, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermano. Sin rencor me miraste, Señor, sin merecer me amaste a mí, tu pureza me vistió, hoy tu hijo soy. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón, me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, siempre será inagotable, inmutable, así es tu amor, Señor, mi Dios de perdón. Dile a Jesús: con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón, no hay más condenación, tu amor todo lo pagó. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi confianza, Señor, dile a Él. Con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón, no hay más condenación, tu amor todo lo pagó. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón, me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste.
terminará, siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor. Amor sublime, amor perfecto, ya terminará, siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor. Así es tu amor, Jesús. Así es tu amor, Señor. Así es tu amor, sublime amor, amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Así es tu amor, Señor. 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 Mi Dios te perdonó. Así es tu amor, Jesús. Gracias, Jesús.